Y al fin funciona la cámara, funciona el sonido, funciona la otra cámara. Y creo que todo está funcionando correctamente para comenzar este podcast, que la verdad me ha costado un poco más de lo que esperaba. Pero bueno, ¿quién me mandó a mí a hacer un podcast? Yo soy Eugenio Ortiz y bienvenidos a este canal. Y buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que te encuentres en este momento. Bueno, muchas gracias, bienvenido a este canal. Como verán, este es un canal bastante personal, algo que quería hacer ya desde hace bastante tiempo. Había estado experimentando un poco con esto de los podcasts, hice un par de podcasts por ahí y funcionaron relativamente. Era más que nada ensayo y error, estaba haciendo pruebas, viendo cómo funcionaba todo este sistema y tratando de entender cómo es todo el asunto, porque para alguien que no ha entrado en este mundo es un poco complicado, porque son como que muchas cosas a la vez y es un poquito difícil de controlar y de entender, y es como que un nuevo aprendizaje, tienes que aprender todo un montón de procesos nuevos, un montón de formas nuevas de grabación y todo eso, y combinar todos esos programas a la vez y hacer que todo funcione de manera correcta es un poco complicado. Y uno se enreda un poco porque es algo que no conoces, es enfrentarte a un mundo totalmente distinto, es salir de tu zona de confort. Y eso es más o menos lo que quería hablar el día de hoy. Un poco sobre lo que refiere, lo que es esta pequeña zona de confort en la que nos acostumbramos, nos encerramos, somos felices y no queremos salir de nuestra piña debajo del mar porque estamos seguros ahí. Pero no quiere decir que eso sea bueno o que sea correcto. Y bueno, quería hablar un poquito sobre eso. Primero que nada, mi nombre es Eugenio Ortiz. Tengo un par de canales de YouTube llamados Siron TV y Siron Light, en el que hago algunos gameplays. Y en el de Siron TV hablo un poquito sobre cosas de variedades, algo parecido a esto, pero una versión un poco más corta, por así decirlo. Sin embargo, quería hacer este podcast para comunicarme con ustedes de una manera un poquito más personal, un poquito más íntima y no sé, un poquito más extendida, sin tantas complicaciones. La ventaja del podcast es que te da esa especie de libertad, como una especie de libertad tanto creativa como una especie de libertad comunicativa, con la cual te puedes expresar de una manera más tranquila sobre diferentes temas y sin tantas presiones. Además de que tienes más tiempo para poder desarrollar una idea. Y ya de entrada, cuando la gente comienza a escuchar un podcast, ya le entra con una actitud totalmente distinta a la que vas a ver un video en YouTube, por ejemplo, un video corto sobre un tema en específico, que quieres el tema puntual, yendo al grano, que sea lo suficientemente entretenido y que sea bastante más efímero. Contrario a lo que pasa con el podcast, que es un poquito más largo, más extendido y un poquito más, no sé, un poquito más dinámico, más relax, más chill out. Y bueno, se preguntarán por qué demonios hice un podcast. Es una buena pregunta. O sea, ¿quién me mandó a mí a hacer un podcast? Empezando por ahí, por el nombre. La verdad, estaba pensando en diferentes nombres para hacer este programa. Estuve maquinando varios, hice varios experimentos. Y al final no daba con uno en específico. Y la verdad, eso me estaba perturbando un poco porque se me estaba haciendo bastante complicado y ya me estaba comenzando a desesperar. Hasta que un día estaba pensando en diferentes nombres y se me ocurrió, o sea, estaba así pensando que mira, esto no me da el cerebro, tengo el coco seco, y tanto estar pensando, buscando ideas que sean relativamente productivas, que sean interesantes y nada se me ocurre. O sea, yo no sé por qué demonios estoy yo haciendo esto, por qué estoy pasando tanto trabajo, no sé, ¿quién me mandó a mí a hacer un podcast? ¿Quién me dijo a mí que yo podía hacer un podcast? ¿Quién me mandó a mí? Y ahí lo pensé. ¿Quién me mandó? ¿Ya? ¿Quién me mandó? Simplemente. ¿Quién me mandó? Y ya. Así nació el nombre del podcast. Nació de una manera bastante natural realmente. Porque pensé varios nombres bastante rebuscados y otro quizás con un poco más de pegada, pero no sé. Este me gustó, me agradó, se quedó conmigo y bueno, ya así lo dejé y así se quedará por ahora. Y ya, la verdad, para mí es como un inicio de un nuevo ciclo, una nueva etapa en la que tanto creativa como emocional como personal. Y es que anteriormente a esto estuve pasando por una etapa un poquito más complicada, una etapa un poquito oscura y compleja, por así decirlo. Y quería hablar un poquito sobre eso.
no solo por mí, sino por aquellos que quizás puedan escucharme y que de repente hayan sufrido o estén pasando por una situación relativamente parecida y que crean que de repente de alguna manera u otra esto pueda servirles de algo. Por lo menos hablando desde mi propia experiencia, que quizás no es la mejor del mundo, quizás no sea la persona más experimentada o con el mayor conocimiento, pero si puedo aportar algo, aunque sea un pequeño granito de arena, pues creo que bienvenido sea, no está de más, creo que no cae mal realmente. Y de verdad, cuando estamos pasando por momentos bastante oscuros, bastante complicados, tendemos a tener pensamientos bastante negativos, depresivos, tristes y a veces hasta cierto punto bastante extremos. Y algunos dicen que quizás más de uno tiende a tomar la salida que se llama fácil, por así decirlo, pero hay un par de realidades que hay que tener en claro. Cuando alguna persona que sufre de depresión, ya a niveles graves, a niveles extremos, toma la salida definitiva, por así decirlo, háblese del suicidio, normalmente son personas que, entiende algo, una persona muchas veces, aunque tenga el pensamiento o la intención de tomar ese tipo de medidas extremas, no lo hace por las complicaciones que esto puede traer para su familia a futuro, a nivel ya sea económico o personal o social o lo que sea, desde la urna, lo que sea, buscar cómo enterrarlo, más el que dirán y todo eso. Es por ello, y además de que muchas veces lo único que necesitan es, uno, no pensar en no tener esa atadura emocional con las responsabilidades hacia los conocidos o familiares o personas cercanas. No tener esas ataduras es lo único que necesita para tomar esa decisión. Y a veces lo otro que necesita es simplemente estar solo. Por eso es que muchas veces vemos que, pero si él estaba sonriendo, estaba de lo más tranquilo, y al día siguiente se cortó las venas. ¿Por qué pasó eso? Pues es que lo único que necesitaba era eso. Solamente necesitaba estar solo un momento. Y basta con que los dejen solos a esas personas para que tomen la decisión y para que todos esos pesares que son ya grandes, que se pueden ser bastante complicados, se vuelvan cada vez más agobiantes y toman más peso del que realmente tienen. Se maximizan, se agrandan hasta llegar a un punto donde son prácticamente insoportables para estas personas. Y hablo de esas personas como de manera, como si fuese algo ajeno, pero realmente es algo por lo que por lo que ya viví, digamos que ya pasé y quiero hablarlo abiertamente. Y que en cierto punto uno llegó a sentir y llegó a entender, y por eso creo que puedo hablar de cierta manera con un poquito quizás más de propiedad. Y por ello, muchas veces al no estar esas ataduras suceden este tipo de cosas. Por eso a veces cuando vemos que algún famoso como Chester Bennington, como Robin Williams muere de la manera en la que lo hizo, dice, oye, pero si tenía tenía toda la vida resuelta, o sea, ¿por qué demonios? O sea, denme a mí los reales que él tiene y yo con eso estoy feliz. O sea, si con todo lo que tuvo, si tuvo fama, tuvo dinero, tuvo todo lo que quiso, pudo tener drogas, alcohol, sexo, todo lo que pudieras pedir, y aún así toma esa decisión. Pues sí, porque al no tener, el problema no es qué tanto tienes, sino que al poder tener tal libertad, en este caso tal libertad económica, por así decirlo, no tienes ataduras. O sea, tú piensas más allá del que dirán, más allá del estigma social, de lo que le pueda afectar esto a tu familia. Realmente, qué tan complicada puede ser su vida después de eso? O sea, lo que piensas es, si yo no estoy, ahí hay dinero, cualquier cosa que necesiten, ahí está, no se van a morir de hambre. O sea, ya no tengo más responsabilidades que cumplir con ellos, más allá de las emocionales, más allá de estar ahí como un familiar, como un padre o hermano o hijo, lo que sea. Y entonces llegamos a ese punto, al punto de no retorno. Y es bueno estar consciente. Son cosas de las que hay que estar completamente conscientes. ¿Por qué ocurren? ¿Cómo ocurren? Y las condicionantes que se dan para que estas salidas extremas se desarrollen y se tomen.
porque eso nos puede permitir en cierta forma poder tomar algunos correctivos o por lo menos ayudar a alguna persona que conozcamos que esté en esa situación. O si tú, por ejemplo, sufres de depresión, de ansiedad o estás en alguna situación parecida, puedes tomar, por ejemplo, estar un poquito más consciente de lo que te sucede y darte la oportunidad de ayudarte. Porque a veces esas situaciones, aunque son bastante complicadas, bastante complejas, se terminan volviendo una zona de confort. Y suena un poquito cruel, un poquito rudo, pero a veces, y eso es lo que pasa, por ejemplo, con las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas no es que las mantienes porque el sexo es bueno, porque no te gusta la persona, no. Se mantienen porque te sientes en una zona de confort. Una zona de confort que se vuelve autodestructiva, que se vuelve peligrosa, pero muchas veces, aun cuando son dañinas, las personas tienden a sentirse atraídas a ellas y no hay nada peor que volver una zona de confort, un entorno que sea tóxico para ti. Porque entonces es como si vivieras en Chernobyl, por así decirlo. Imagínate que vas a Chernobyl, estás ahí, ves un tigre o un gato con 3 ojos, pero, oye, al menos hay un gato con 3 ojos, peor es que no hubiera. Y no necesariamente eso tiene que estar bien. Y la gente se conforma con eso, y aunque la zona sea una especie de área contaminada que le esté matando poco a poco, se acostumbran y se quedan ahí. Y siguen una y otra vez hasta que ya es demasiado tarde. Pasa, por ejemplo, con estas parejas que están juntas, que viven una relación tóxica y duran suficiente tiempo, y hasta que llega el tipo y la mata a golpes a la mujer, ahí es cuando dicen, ay, pero es que, no sé, él la regañaba, él le decía, era muy celópata, era muy celoso, y de repente, yo no sé, y ahora la mató, y no sé, yo le dije que se fuera. La mayoría de las veces, en esos casos, hubieron indicios, bastantes, muchos indicios anteriores que no se le hicieron caso, pero como dije, se vuelven una zona de confort, y es difícil, y se les hace se vuelven cada vez más inmersos en ella, se les hace más difícil de salir, y se acostumbran a eso, al veneno que eso ocasiona, se vuelven adictos a ese veneno, por así decirlo, y son adicciones bastante peligrosas. Y es lo que pasa cuando tienes pensamientos negativos, pensamientos o conductas autodestructivas que a veces se vuelven una especie de zona de confort, una zona en la que te sientes más tranquilo, entre comillas, porque se vuelve tu rutina, y las rutinas no necesariamente hay rutinas buenas y hay rutinas malas, y a veces lo que más tememos no es lo que hace daño, sino el cambio. Y entonces a veces, si estamos haciendo algo que aunque sabemos que nos hace daño, podemos sobrellevarlo, creemos que podemos aún así seguir con ello, lo mantenemos. Porque lo que nos preocupa no es el daño que eso nos ocasiona, lo que nos asusta realmente es salir de ahí y enfrentarnos a una vida totalmente nueva, a una existencia totalmente nueva. Y es cuando llegas y porque si no, entonces sales de ahí y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago ahora con mi vida? Y eso es lo que te pasa, porque te quedas en una especie de limbo emocional en donde no sabes en dónde carajos estás y no sabes a dónde perteneces. Tus emociones no saben en qué punto están. Y si hay una cosa que el ser humano es muy intolerante, es a la falta de pertenencia. Y es increíble la cantidad de cosas y estupideces que uno puede terminar haciendo simplemente por pertenecer a un sitio. Por pertenecer ya sea a un lugar, a una sociedad, a un grupo en común, a un grupo de amistades o algo por el estilo. Realmente cometemos cosas bastante estúpidas cuando llegamos con tal de tener cierta sentido de pertenencia a algún lugar, extrapolándose a puntos como el patriotismo o nacionalismo extremo, mejor dicho, que también es uno de los extremos de ese sentido de pertenencia. Y es peligroso. Son conductas que son bastante peligrosas, que son dañinas, y a veces no nos damos cuenta de ello, sino cuando ya es demasiado tarde. Y cuando nos damos cuenta, se nos hace complicado salir de ellas. Aun cuando en cierta forma nos digamos que queremos hacerlo, no lo hacemos. Queremos cambiar nuestras rutinas, queremos tener una vida más sana, una vida más saludable, una vida más productiva, y nos acostamos pensando en ello. Incluso a veces anotamos las cosas que queremos hacer, las metas que tenemos por cumplir, aquellas cosas que queremos lograr,
y nos prometemos, mañana voy a hacer ejercicio, mañana voy a comenzar a comer sano, mañana voy a hacer algo productivo por mi vida, y no lo haces. O comienzas, sabes que comienzas, pasas 2 o 3 días y ahí lo dejas. No continúas. ¿Por qué no continúas? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no continúas? Y te quedas preguntando por qué. Te sientes deprimido, te fallas a ti, sientes que eres un fracaso, una basura de persona. Porque te comprometiste en hacer algo que fuese productivo y que fuese sano para ti y no lo cumpliste. Y dices, ¿por qué soy así? La respuesta es que dejas de creer en ti mismo. Y eso es una de las cosas más fáciles y difíciles de resolver. ¿Por qué? A ver, esta es una zona de confort bastante tóxica y necesitas ampliar tu zona de confort hasta llegar a un punto donde no sea ya tóxico, sea una zona provechosa y productiva para ti. Ahora, ¿cómo demonios lo hago si no tengo tiempo, puede que no tenga dinero, puede que no tenga el valor, puede que no tenga el suficiente apoyo para hacerlo? ¿Cómo demonios hago para salir de una zona de confort tóxica que me está haciendo daño a una zona que sea productiva y provechosa para mí mismo? Pues lo primero que necesitas, si no es que te ganas la lotería de repente y puedes mandar a todo el mundo al diablo y comenzar desde el principio, que sería una buena opción, muy buena opción, que es bastante complicado y bastante difícil que suceda, pero es posible. Ahí está, los dados están echados, el azar, el mundo es una tómbola. La vida es una tómbola y nunca sabes lo que le toca. Pero si en caso que eso no te suceda, puedes, lo más productivo, o por lo menos una de las maneras de hacerlo, al menos la que me funcionó, o la que yo conozco, es intentar reconstruir esa confianza en ti mismo poco a poco. Ahora, ¿cómo demonios lo hago? Pensemos en este tipo de analogía. Imagínate en ese chico que tiene un padre irresponsable. Infinidades, hay cualquier cantidad. Ese chico, de repente, le dice a su padre, mira, quiero jugar a la pelota. Papá, vamos a jugar a la pelota este fin de semana. Y tu papá dice, sí, hijo, vamos a jugar a la pelota el fin de semana. Y entonces llega el fin de semana, llamas a tu papá y le dices, o llamas a tu mamá, mira papá, mamá, ¿será que papá va a llegar a jugar la pelota hoy para jugar la pelotita? Ya tengo la pelota y el guante. Y la mamá le dice, no hijo, tu papi no va a venir, porque tu papi se va a quedar trabajando hasta tarde. Y te quedas como que, ok, bueno, mamá, otro día será. Y entonces pasa así sucesivamente. Y de repente otro día le dice, oye hijo, vamos a ir al cine y de repente te voy a regalar una salida al cine. Ok, papá, vamos. Llega el día y lo siento, hijo mío, pero es que tu papá no pudo. O tu papá le dice, no, lo siento, hijo, pasa es que para este fin de semana no tengo suficiente dinero para llevarte a pasear y no voy a poder cumplirte lo que te prometí. El problema no es si tienes o no tienes. El problema está en prometer algo que no puedes cumplir. Y entonces, al prometer algo que no puedes cumplir, llega el día y no lo cumples, defraudas a esa persona. Y entonces, esa pequeña persona, ese pequeño niño que ha sido defraudado continuamente porque le han prometido cosas una y otra vez y no se las has cumplido, va a llegar a un punto donde tú le dices, oye hijo, este fin de semana vamos a ir al río. Y él dice, ajá, ok. Y realmente te da igual. Y no hay nada peor que cuando algo te da igual. Como dicen, lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Y cuando dejas y comienzas a sentir indiferencia, entonces las cosas se complican, porque entonces todo te da igual. Vale madres lo que hagas, todo te da igual, porque no tienes confianza en esa persona, porque sabes que lo que te prometa muy probablemente no lo va a hacer, y te defraudas y no crees en ella. Ahora imagina que ese niño eres tú, y que ese padre irresponsable eres tú. Entonces,
eres tú defraudándote a ti mismo una y otra vez hasta que llega un punto donde ya tú eres indiferente a lo que tú... Vamos a devolver un poquito. En lo que tú te eres indiferente a lo que tú mismo te prometas, porque dejas de creer en ti mismo. Y eso es lo que pasa cuando pierdes esa confianza. Cuando pierdes la confianza en ti mismo, no te refieres a decir, ok, ya yo sé que no voy a subir, no hablamos de subir el Himalaya o algo por el estilo. Estamos hablando de que dejas de creer en cualquier correctivo que puedas tomar para mejorar tu vida y corregir las acciones que te han llevado al punto en el que te encuentras. Y no sabes cómo hacerlo, cómo enmendar esas cosas porque no tienes la confianza para poder construir un camino nuevo, un camino productivo, un camino provechoso, porque no crees en ti lo suficiente y cuando comienzas a hacer algo, inmediatamente renuncias, porque no crees lo suficientemente en ti como para lograrlo. Y entonces las cosas se complican, te sientes más fracasado, más defraudado, sientes que eres una mierda, que no vales absolutamente nada, y entonces ahí es cuando una persona puede llegar a tomar medidas bastante extremas, que espero que no las tomes, y que te des la oportunidad de luchar de manera correcta, porque no es tanto luchar mucho o trabajar mucho, sino trabajar y luchar bien, hacer las cosas de manera efectiva, porque no es más el que trabaja más, sino el que trabaja mejor, y ahí es a donde vamos. Y bueno, este podcast está siendo un poco extraño, no sé. Primero, debo aclarar un pequeño disclaimer aquí. Este podcast no va a ser no sé, de superación personal, ni mucho menos. Nada de eso. O sea, tampoco es que vengo aquí a hacer una especie de, no sé, Deepak Chopra o algo por el estilo. ¡No! O sea, simplemente es que, no sé, creo que era un buen momento, un buen tema para comenzar a hablar, por lo menos para romper el hielo. Hablando un poquito de quién soy, y por lo menos de lo que puedo hablar desde mi propia experiencia. Pero no es que necesariamente este podcast vaya a tratar de eso y vaya a ir de eso, ni mucho menos, claro. Claro, sin embargo, si ustedes me piden en los comentarios o me dicen, por ejemplo, por el hashtag alguna cosa, ¿quién me mandó a...? De repente hablemos sobre eso, sobre lo que ustedes me digan. Tampoco somos tan intolerantes. Lo que ustedes digan, aquí se hace. Ustedes mandan, ¿ok? Ajá. Recapitulando, volviendo al tema, porque me pierdo. Yo tengo ese problema. A veces me voy por las ramas. Comienzo por una raíz, como una especie de secoya gigante, y cuando vengo a ver, tengo un samán montado así, no sé, gigante, y me armo un Amazonas de ramas, y después no sé por dónde carajo le entro a dónde iba. Y después cuando vengo recordando, voy retomando el tema, y ahí comienzo a hablar de lo que iba, pero me pierdo, me pasa eso muy seguido. A veces intento llevar una especie de anotación de lo que voy a hablar o lo que estoy hablando, por lo menos para tener una idea un poquito más clara. Sin embargo, no le estoy haciendo que debería estarla haciendo para no perderme tanto. Ajá. Entonces, el asunto es que necesitas retomar esa confianza contigo mismo. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo demonios vuelvo a creer a mí? ¿Cómo vuelvo a creer en mí mismo? ¿Cómo puedo construir eso? Pues vamos a la siguiente analogía. Imagina que estás con tu novia, si has tenido novia. Esperemos que por lo menos hayas tenido novia. Si no, bueno, ya te puedes colgarte. No, mentira, tampoco es broma. Pero imagínate que hayas tenido novia y sepas por lo menos lo que se siente perder a esa persona. Por lo menos que rompen o que se separan por X razón. Y quieres intentar enmendar las cosas, quieres remediarlo. O por lo menos, imagínate como pasa en las películas. ¿Cómo comienza? Fácil. Comienzan por lo menos enviándole cartas, comienzas con el ramo de flores, la serenata, llevándola a comer, llevándola a pasear, llevándola al cine y dedicándole canciones románticas hasta que caiga de nuevo a tus pies. Y eso mismo vas a hacer. Imagínate que tú eres tú y que esa novia eres tú. Y vas a reconstruir esa confianza que se perdió poquito a poco, cumpliéndote a ti mismo, regalándote a ti mismo y enamorándote a ti mismo. Tengo un problema mirando hacia frente y no es que... es que tengo la cámara justo al lado de un cuadrito que parece la cámara y me pierdo y no sé cuál es la cámara. Me confundo. O al menos esta sí sé que es esa. No me pierdo tanto, pero con esta me confundo un poco. Ajá. Entonces,
vas a intentar enamorarte a ti mismo. Y aquí ponemos una música un poquito más romántica. Y te puedes encender unas velas y darte un baño de espuma. Y con velas aromáticas. Y regalarte unos chocolates. Un masaje. Una noche íntima. Pero sin jalarte el ganso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vas a hacer. Porque imagínate que vas a construir un castillo. No tienes nada. Lo primero que uno hace. Porque fíjate, a veces queremos lograr metas o cumplir objetivos muy grandes que muchas veces nos superan. Y entonces pasa que cuando no podemos lograrlo, no podemos cumplirlos, no podemos llegar a esa meta o ese objetivo, nos rendimos y fracasamos estrepitosamente. Y entonces el peso de ese fracaso se vuelve peor. Porque es tan grande la ambición, o por lo menos la ambición de lo que queríamos lograr, que al fracasar se vuelve un castillo muy grande que nos cae encima. Y es como que si quisiéramos echar un paso para adelante y echamos como 10 para atrás. Y nos sentimos mucho peor de que cuando comenzamos. Entonces, para comenzar, debemos llevar todo a su mínima expresión. Por ejemplo, si queremos construir un castillo, no vamos a comenzar construyendo el castillo de una vez colocando piedras. Primero vamos a preparar el terreno para hacer ese castillo. Entonces, vamos a primero a arar el campo, vamos a dejarlo lo más limpio y bonito posible para empezar a buscar los materiales y construirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomar esos objetivos, aquellas metas que queremos lograr y los vamos a deconstruir a su mínima expresión, hacia el punto más sencillo que puedas conseguir. Por ejemplo, si quieres ser, no sé, quiero ser modelo, vas a llevarlo a su mínima expresión. Si quieres tener figura, un cuerpo de modelo, ¿qué es lo primero que tienes que llegar a hacer? Por lo menos, no sé, comer sano, para empezar. Ok, comer fruta. Bueno, no voy a volverme modelo de un día para otro, pero por lo menos ya hay de un primer paso, que fue empezar a comer un poquito más sano, dejar las grasas y cosas por el estilo. ¿Quieres tener una carrera, un mejor trabajo? ¿Quieres tener una mejor preparación? Bueno, puedes comenzar por lo menos por averiguar pensum de estudio, un sitio donde puedas estudiar. No te estoy diciendo, anda y estudia, reúne la verdad, no. Pero por lo menos comienza preguntando, comienza a averiguar, comienza a ver cómo son las cosas. Pero es que yo tengo mucho trabajo y entonces no tengo tiempo para salir y para disfrutar y salir de esa zona de confort que me hace muchísimo daño, no tengo tiempo. Ok, sí lo tienes. Muchas veces perdemos tiempo en cosas bastante inútiles e improductivas. Y eso es una de las cosas que debemos comenzar a hacer. Comenzar a tener una noción más consciente de nuestro tiempo y más valioso del tiempo que tenemos. Hagamos una analogía un poquito cruel, otra vez. La analogía del cáncer. Imagínate que de repente, el día de mañana, esperemos que no pase, de repente te diagnostican cáncer o te ocurre algo extremo, alguna enfermedad X y te queda poco tiempo de vida. Cambias totalmente tu chip, cambias totalmente tu manera de vivir porque sabes que te queda poco tiempo para lograr algo importante. Y eso es el problema que tenemos la gran mayoría. Y por eso es que a veces vemos personas con cáncer que de repente están subiendo dunas, lanzándose en parapente y cosas por el estilo. No es o por lo menos gente que se salva así y siguen haciendo cosas súper extremas. Mira, superar la enfermedad me cambió la vida, ahora vivo cada día al máximo. No es que de repente fue de un día para otro, no. Lo que pasa es que esas personas entendieron, asimilaron y asumieron que nuestra vida es efímera y que cada día importa y que cada segundo es importante. Hay 3 recursos no renovables, o bueno, sí, renovables. A ver, hay 3 recursos que dominan este mundo y son totalmente importantes, que es la que yo llamo la pirámide del poder. Que si tú tienes si puedes controlar o dominar uno de esos recursos, puedes dominar un país entero si te da la gana. Y esos 3 recursos son... se quedaron así, se quedaron en suspenso. Bueno, suscríbete. Suscríbete si quieres saber cuáles son. No te cuesta nada, es de gratis, suscríbete. Esos 3 recursos son dinero,
Obviamente, si tienes mucho dinero, puedes hacer mucho. Puedes comprar cualquier cantidad de cosas. Y ese está en nivel más bajo, por cierto. El segundo es gente. Si puedes controlar a la gente, puedes controlar muchísima gente, puedes donar, puedes prácticamente controlar un país entero, como pasa con grupos extremistas o por ejemplo, como pasó con el nazismo. Si puedes controlar la ideología de la gente, como pasa, por ejemplo, con el chavismo en Venezuela, el socialismo. Si puedes controlar la ideología de la mente de la gente, puedes llevar el país a un sitio muy próspero o a la total porquería, la total mierda, como pasa con el caso de Venezuela. Y el tercer recurso es el tiempo. Y el detalle es que a diferencia de los otros recursos, es que el tiempo no puedes controlarlo. Y si eres consciente de la importancia de eso, porque a veces sabemos, es que el dinero es importante, la gente, pero no, pero tienes que estar consciente de eso. El principal recurso de este mundo, por lo menos de que puedes utilizar, que se puede utilizar, es la gente. Y por eso las empresas de marketing, muchas empresas en el mundo, ponen tanto énfasis en poder controlar o por lo menos inducir en el pensamiento de las personas, de las sociedades, por lo menos de las diferentes tribus urbanas, o diferentes grupos que hayan en este mundo, porque saben lo importante que son. Y lo mismo pasa con el dinero, por ejemplo. Pero con el tiempo es totalmente distinto, porque sabemos lo importante que es y no podemos controlarlo, no podemos extenderlo. Lo único que podemos hacer es aprovechar ese tiempo más o menos. Y ya dependerá de ti si lo aprovechas menos y sigues como estás, o lo aprovechas más. Tienes el mismo tiempo, pero solamente depende de ti cómo lo gastes, cómo lo utilices. Y encontrar una manera más provechosa, más eficaz de utilizarlo es lo mejor que puedes hacer. Primero debes empezar por asimilar y asumir, internalizar, mejor dicho, aquellas cosas que te consumen tu tiempo de una manera no provechosa y comenzar a limitarlas, por lo menos comenzar a ponerles horario. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a veces nosotros pasamos mucho tiempo metidos en el teléfono, viendo estupideces, viendo videos o jugando normalmente. Es algo que hacemos, a todos nos pasa, yo lo hago, y no lo niego, yo lo hago. Muchas veces vamos al baño y pasamos media hora viendo videitos estúpidos ¿Por qué? Porque nos divierte. A nosotros nos hace gracia. Y nos ponemos a ver memes y nos reímos y cuando nos damos cuenta llevamos ya 2 horas viendo memes y ¿pero qué? Te sientes mal contigo mismo, sientes que has fallado a ti mismo porque has perdido 2 horas de tu vida que no te va a regresar nadie viendo memes. Y bueno, por lo menos nos dejaron una sonrisa, pero perdiste tiempo. O sea, es tiempo que pudiste haber aprovechado en una cosa más productiva. Pero si por lo menos tú comienzas a notar, yo gasté 2 horas en esto. No te digo que no lo uses, pero comienza por lo menos a notar o a estar consciente del tiempo que gastas en esas actividades. Porque el estar consciente de ello, en minutos, comienza por lo menos a notar en minutos el tiempo que gastas en el teléfono, el tiempo que gastas en la televisión. Y una vez que lo comiences a notar, a ver cuánto tiempo gastas, por lo menos comienzas a internalizarlo y comienzas a ver y a darte cuenta de cómo lo estás consumiendo, del tiempo de tu vida que estás consumiendo en eso, cosa que antes de repente no lo estabas haciendo. Y entonces ahí la cosa se vuelve un poquito más práctica, porque ya puedes tomar acciones sobre eso, porque ya sabes ya sabes por lo menos el tiempo que pudieses aprovechar en algo productivo. Y eso es quizás uno de los primeros pasos que debes comenzar a hacer. Para entonces, como te dije, después comenzar esas pequeñas metas, aquellos pequeños objetivos, comenzar a enumerarlos, ver por cuáles puedes comenzar y comenzarlos desde su mínima expresión, comenzando a dar ese primer paso, ese primer escalón. Y para dar ese primer escalón, debes comenzar a enamorarte a ti mismo, comenzar a cumplirte. Por ejemplo, si yo necesito, ves qué cosas te faltan, por ejemplo, me falta un par de medias, yo digo, yo para este fin de semana me voy a comprar un par de medias. Pase lo que pase.
De repente llega ese fin de semana, tengo o no tenga, si tengo voy y me la compro, si no tengo de repente puedo pedir prestado, como si fuese para otra persona. Imagínate que no es para ti, sino para otra persona y te comprometiste con alguien más que es bastante importante y tienes que cumplirle sí o sí. Por ejemplo, para no sé, para mantener tu trabajo, para mantener lo que sea, y tienes que cumplirle la promesa que hiciste, por lo menos tienes una fecha de entrega. Imagínate que tienes una fecha de entrega contigo mismo y tienes que cumplirte a ti mismo, como sea, cumplirte esa cosa que te prometiste. Que te ibas a regalar por lo menos un par de medias, o por lo menos que ibas a hacer tal cosa, por lo menos para tal fecha voy a ir para tal parte a hacer X tarea. Te prometiste que lo ibas a hacer y pase lo que pase, sea como sea, lo hiciste, vas y lo cumples. Ya después de eso, después de que lo cumples, puedes lidiar con las consecuencias, o por lo menos que te puedan traer de repente si tuviste que, no sé, sacar dinero de donde no tenías, de repente faltaste, lo que sea, pero ojo, cosas que sean, promesas que sean conscientes, que sean productivas y que no sean destructivas, que cuyo provecho, cuya realización no vaya en detrimento. A ver, ¿cómo lo explico de manera más entendible? Que lo que vayas a prometerte cuando lo cumplas no te dañe el resto de tu vida. O sea, que por lo menos si te va a causar alguna consecuencia, por lo menos sea también, pueda tener solución para poder enfrentarte después a ese siguiente problema. Que no sea tampoco una cosa que te deje mucho peor, que no es la idea. Ok, haciendo ese pequeño paréntesis, continuamos. Entonces, te cumpliste esa pequeña promesa y de repente no te vas a dar cuenta de lo que hiciste. De repente no lo vas a entender, no lo vas a asimilar todavía. Pero sigue haciéndolo. Con pequeñas cosas, pequeños objetivos. Anota esas pequeñas cosas que tienes pendiente, todas las cosas que tienes pendiente. De repente al principio te va a ser agobiante, pero entonces escoge por ejemplo 5, por ejemplo, o un par. Y esas 5, ese par las dejas para esa semana. Olvídate de todas las demás tareas, toda tu lista de pendiente, de cosas que sientes que te faltan, que has querido hacer y no has podido. Déjalas a un lado. Olvídate de ellas y escoge solamente un par. Concéntrate solamente en esas y cúmplelas. Como sea, cúmplelas. Una vez que lo hagas, puedes escoger un par más o 4 más, 4 o 5 tareas más, las que creas que puedas cumplir. Siempre por la medida más pequeña. Y a medida que vayas cumpliendo esas pequeñas metas, esas pequeñas promesas, esos pequeños objetivos, te vas a ir dando cuenta, va a llegar a un punto donde te vas a ir dando cuenta que, oye, cada vez que me prometo algo, aun si es un poquito difícil, lo voy cumpliendo. No importa si de repente me cuesta un poco, de repente tengo que hacer un pequeño sacrificio por tal parte, por aquí, por allá, pero lo cumplo, lo voy cumpliendo. Y entonces ahí te vas a ir dando cuenta, vas a ir colocando, cada vez que cumples un objetivo, vas a ir colocando como una especie de bloque en ese castillo que te dije hace rato que ibas a comenzar a construir. Hasta que llegue un punto donde ya confíes tanto en ti que puedas ir logrando objetivos cada vez más grandes. Porque lo que estás construyendo es un castillo de confianza en ti mismo. Y ahí, cuando tengas ese castillo de autoconfianza, de amor propio, vas a construir ese castillo cada vez más y más grande. Lo vas a ampliar tanto que vas a hacer un batallón de buenos pensamientos. Vas a tener un ejército de pensamientos positivos. Vas a ir armando un pueblo gigante en ese castillo con mucha gente de pensamientos positivos. Y toda esa gente va a estar a tu favor, te va a apoyar para ti. Te va a hacer sentir mucho mejor. Toda esa gente son pequeños pensamientos positivos de cosas que has ido logrando, que has ido construyendo. Porque al construir con esos pequeños bloques, esas promesas que te fuiste cumpliendo, que construyes ese castillo de amor propio, tienes un ejército de pensamientos positivos para que cuando los pensamientos negativos, ese ejército de pensamientos negativos que antes te atacaban en la intemperie cuando estabas solo llevando frío en una pradera sin que nadie te defiendan y hasta el punto de casi acabar contigo porque no puedes defenderte,
ahora no tendrán ni la más mínima oportunidad de hacerte daño. Porque tendrás un ejército de pensamientos positivos para defenderte. Y ahí es donde quería llegar. Y esto, no sé, este podcast lo irá a llamar, no sé, el ejército del amor propio, no sé, no tengo idea. Ahí veré. De la lucha contra la depresión. ¡Coño! Algo así. Y ustedes me dirán. Pero bueno, ya yo creo que he hablado muchísimo de ustedes. Este podcast es raro, no sé. O sea, no sé hacia dónde va a ir esto. Me preocupa, me asusta. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo un poquito de más entretenido. Coño, volvió Spider-Man al universo Marvel. ¡Woo! Eso se sabía que iba a volver. Ya, algunos dirán que, no, pero que había una novela, pero realmente hay muchos intereses de por medio, mucho dinero de por medio, y eso es algo que no se puede dejar de lado. Eso es algo que sería absurdo simplemente dejar a Spider-Man fuera del MCU porque mueve mucho dinero ambas compañías. Ya, creo que con eso nos alegramos un poquito de este podcast tan intenso y tan extraño. Están los artistas de reggaetón llorando porque no les dan suficientes Grammys, pero eso también es otra campaña de marketing bastante extraña que después podría hablar de eso en el siguiente episodio. Hablaré un poco de eso, sobre cómo es sobre el negocio de la música. Creo que podría hablar un poquito sobre eso en el siguiente episodio. Pero bueno, siguiendo con lo que decía, sí, lo importante es eso, construirte un castillo de autoconfianza, de ese castillo de amor propio para que puedas seguir adelante y puedas lograr objetivos cada vez más difíciles que de repente ahorita te parecen difíciles y te parecen bastante complicados y sea casi imposibles de lograr. Pero a medida que vas logrando cosas poco a poco, esas metas se vuelven cada vez más cerca. Es como si quisiera ir de aquí, no sé, a la Patagonia. Yo no veo la Patagonia de aquí hasta allá. O sea, es difícil. Yo no puedo ver, por lo menos, si quiero ver las focas, las orcas comiéndose las focas en la orilla de la playa, no puedo. O sea, no tengo visión hasta allá, no puedo. Pero si, por ejemplo, comienzo a caminar, comienzo a dar un primer paso y voy caminando poco a poco y voy llegando y agarrando un bus y reuniendo para tomar mi pasaje y comienzo a llegar, por lo menos comienzo a emprender ese camino hasta llegar hasta allá. O sea, no es algo que voy a ver desde aquí. Para mí es invisible, no es indivisible, es indivisable, o no sé cómo sería. No puedo verlo, está muy lejos, no puedo verlo. No tengo mi visión no llega hasta allá. Pero puedo ir acercándome lo suficiente hasta que llegue un punto donde ya está en mi rango visual, en mi campo visual, donde yo pueda llegarle, por lo menos pueda verlo. Aunque sea de lejos, pero por lo menos ya puedo ir llegando a ese punto. Y tampoco es que tengo morbo por ver orcas comiéndose a las foquitas en la orilla de la playa. Parece triste y cruel. Pero también me parece inteligente de parte de las orcas, las ballenas, que lleguen a esos extremos y sean tan extremistas y tan adaptadas a la adversidad. Pero bueno, ese es otro asunto. Ajá, el caso es que es acercarte hasta un punto donde puedas ver esas cosas, donde puedas ver esas metas hasta un punto donde ya sean prácticamente tangibles. Y ahí puedes lograr esos objetivos. ¿Te parece difícil ahorita? ¿Te parece complicado? Puede que sí. Y hola. Disculpen la pequeña pausa, se había apagado la cámara. Ya está de nuevo, estamos de nuevo por acá. Sí. Y no sé hasta qué punto estuvo grabando. Eso me preocupa un poco, pero bueno, ya veremos cuando edite. ¡Ya veremos! Mientras tanto, suscríbete. Ajá. ¿Te parece difícil? ¿Te parece complicado? Creo que por ahí quedé. Pues nada, no te agobies. Piensa, ve lo más grande después, piensa en lo más complicado después, deja la mayoría de los objetivos para después, comienza por los que sean más sencillos y comienza a trabajar en ellos. Lo importante es que comiences, no que lo dejes para mañana, que lo dejes para después, no. Lo importante es que comiences por lo menos por los primeros. Y después los otros los vas organizando y los vas dejando de una manera un poquito más productiva en el tiempo para que los puedas ir haciendo sin que esto afecte tu rutina diaria. Aun si esa rutina puede ser un poco tóxica, por lo menos ir ampliando tu horizonte y expandiendo esa zona poco a poco. Por lo menos ir logrando esos pequeños, contribuyendo con esos pequeños granitos de arena para que puedas llegar a un punto mucho mejor. Ahora,
de repente más adelante pueda quizás meterme un poquito más en hondo con eso, algunas maneras para organizarte, formas para organizarte de manera más productiva y más provechosa, distintas maneras de organizar el tiempo y también cómo establecer una jerarquía de prioridades, cosa que a veces nos cuesta muchísimo. A veces le damos más importancia a cosas que deberían estar en un nivel más por debajo del que le damos, y cosas que dejamos muy por debajo, le damos una importancia muy baja, deberían estar en un nivel mucho más arriba. Pero entonces tenemos una jerarquía de prioridades totalmente inversa en nuestras cabezas y no tenemos idea de cómo carajos organizarla, porque estamos tan metidos en nuestra rutina, en lo que estamos, en la forma que vamos llevando las cosas, estamos tan acostumbrados a ello que cambiarla nos abruma, nos preocupa y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, bueno, ya hablaremos un poquito de eso ya más adelante, pero nada, este programa ya creo que va concluyendo por aquí. Yo creo que ya es suficiente por ahora, por el día de hoy. Muchas gracias si me escuchaste hasta este momento. Espero que te haya gustado este podcast tan, no sé, tan random, bueno, no es tan random, creo que fue muy específico, pero creo que fue muy específico hacia algo, hacia lo que no sé si el podcast vaya a ir por ahí, no lo sé. Todo depende de cómo vayan recurriendo los días. Lo importante es que el podcast comenzó. Y nada, ¿quién me mandó a mí a hacer este podcast? Y les recomiendo que también pueden seguirme en mis redes sociales. Por favor, háganlo, que están comenzando, están prácticamente en blanco, en cero, pero nada mejor que comenzar una vida nueva, en blanco, con todo nuevo, todo en cero. Y bueno, empezar desde ahí y construir nuestro pequeño castillito. También puedes apoyar esta iniciativa en Patreon. Por aquí, por acá, aquí o por acá. Sí, aquí, creo que lo pondré aquí. Sí, de repente puede ser los primeros Patreon en apoyar esta pequeña iniciativa. Como verán, esto es algo totalmente autogestionado y me vendría muy bien un poco de ayuda para que este canal o este programa pueda seguir adelante y pueda dedicarle mucho más tiempo a este programa. Y creo que una de las mejores de las soluciones que se me ocurrió para poder invertirle más tiempo es esa, a través de Patreon, a través de su apoyo. De repente es un poquito ambicioso comenzar desde un principio con Patreon, pero imagínense que esto es una especie de Kickstarter y ustedes pueden comenzar a apoyar esto desde un principio, y creo que les hará bastante gracia y bastante placer poder decir más adelante: oye, yo fui el primero que apoyé ese canal. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó? Ah, ¿estás viendo? Yo fui de los primeros que lo apoyó. Yo fui el Patreon número 1. Yo estuve en el top 10 de los primeros Patreon. ¿Qué te parece? Ah, ¿estás viendo? Imagínate decir eso de aquí a un par de años. Ah, sería interesante, ¿verdad? Pues sí. Entonces apóyame en Patreon. Dale, muchas gracias por ahora. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Pórtense mal, pero se cuidan bien. Y chao, por favor, sígueme. Suscríbete.